Qué bendición estar hoy reunidos y es muy interesante porque vamos a seguir obviamente con nuestra serie de proverbios. Voy a leer muy rápidamente Proverbios 4 del 1 al 9 y luego voy a ir más despacio en este y otros pasajes. Dice la palabra del Señor: oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento, porque yo les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi madre, tierno y único a los ojos, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si la abrazas, guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Yo voy a enfocar la enseñanza de esta mañana en uno de los roles en los que se enfoca el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos muestra que el rol principal del padre es dar instrucción. Vamos a ver que escrituralmente hay más roles, también hay más tareas que el padre hace o más responsabilidades que el padre tiene, pero según lo vemos en el libro de Proverbios nos dice, como acabamos de leer en el capítulo 4 verso 1, no solo ahí, sino en muchos otros pasajes, nos dice: oigan hijos la instrucción de un padre. Esta palabra instrucción la vimos, aprendimos un poco de ella cuando vimos no rechaces la instrucción o no menosprecies la instrucción del Señor ni rechaces su disciplina. Pues explicamos que la palabra instrucción incluye el tema disciplina, formación, límites, enseñanza, o sea, incluye una serie de cosas. Entonces, por eso dice: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Porque yo les doy buena enseñanza, no abandonen mi instrucción. Vean qué interesante, porque está hablando el Señor, está hablando la sabiduría y está llamando a oír la instrucción del Padre y no solamente a oírla, sino a prestar atención. ¿Por qué? Porque el Padre, o sea, el Padre Celestial a través de los padres da buena enseñanza y se repite: no abandonen mi instrucción. Hermanos, a veces nos enfocamos en la responsabilidad del padre como proveedor y vamos a ver que eso sí está en la Biblia, ¿verdad? Pero realmente es más importante para la escritura el impartir sabiduría que el proveer bienes materiales. Un hombre que le da todo a los hijos, pero que no imparte sabiduría ni está verdaderamente con ellos, no es verdaderamente un padre. Un padre, para ser padre, no solamente tiene que cubrir las necesidades económicas de sus hijos. Un padre, para ser padre, tiene que relacionarse con sus hijos, tiene que amar a sus hijos, tiene que aconsejar a sus hijos, tiene que instruir a sus hijos, tiene que enseñarles a sus hijos para ser padre bíblicamente. O sea, alguien que solo dio plata no ganó el examen si no se acompañó de todo lo demás. En la Biblia, el padre, sobre todo en el libro de Proverbios, el padre está encargado, ha sido delegado por Dios para enseñar a sus hijos el temor del Señor, para enseñar a sus hijos cómo tomar decisiones sabias, para enseñar a sus hijos cómo alejarse del pecado, cómo evitar el pecado. Por eso hay muchas advertencias en el libro de Proverbios, para enseñar a sus hijos cómo vivir rectamente. En la cosmovisión de Proverbios, el padre actúa como un guía que prepara a sus hijos para navegar en el mundo de acuerdo con el orden moral establecido por Dios. Vayamos al verso 3. Y el verso 3 es hermoso porque escribes, aquí está hablando Salomón y dice: cuando yo fui hijo para mi padre.
O sea, hay algo en ser hijo, no todos los engendrados son hijos, pero él fue hijo para su padre, tierno y único a los ojos de mi madre. ¿Qué significó para él ser hijo? El hecho de que entonces él me enseñaba y me decía. No dice cuando yo fui hijo y me dio todo y me dio y me daba plata. No, cuando él se sentaba conmigo, cuando él tenía tiempos conmigo, cuando él se relacionaba conmigo y me decía, retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Estos versos nos muestran, hermanos, que la influencia paternal se construye en medio de una relación cercana. Un padre con un hijo tiene conversaciones frecuentes, hay un ejemplo que el padre le está dando, hay una corrección amorosa, pero claramente vemos un tiempo compartido. ¿Por qué? Porque la paternidad en la Biblia no es tampoco solo dar órdenes, es formar el corazón del hijo. Y quiero mostrar, hay una serie de necesidades que los niños tienen y cómo en estos versos vemos de manera oculta cómo el Señor usa a los padres o delega a los padres el suplir esas necesidades. Claramente sabemos de que en la realidad estamos lidiando con pecado y fallamos y todo, pero es importante ver el ideal bíblico, ¿verdad? Y quiero centrarme en esto. Vean, repito el verso 3 y la relación con el padre. Cuando yo fui hijo para mi padre, él me enseñaba y me decía, la pregunta que me surge a mí es aquí, ¿qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser un hijo que realmente está siendo tratado como hijo según el diseño de Dios? Primero, sí, un hijo es hijo porque sus necesidades básicas están cubiertas, ¿verdad? Segundo, un hijo es hijo porque el padre o los padres le hacen sentirse parte de la familia. Él es hijo porque conocía su valor y su función dentro de la familia. Los padres están llamados a mostrarle a los hijos, a los nietos que tienen un valor dentro de la familia. También un hijo es hijo porque se sintió protegido y fue bien tratado, porque el padre también es protector. También un niño tiene preguntas y se siente hijo cuando sus preguntas son respondidas. También es hijo porque le fue explicada su historia, la historia de su familia y la historia de su familia espiritual. Vamos a ver un poco de esto más adelante. Un hijo también es hijo cuando se sintió animado a desarrollar autonomía. Ser hijo tampoco es ser totalmente dependiente, es aprender a ir haciendo cosas por sí mismo. Y también a un hijo le establecieron límites sanos. Los límites son necesarios para los niños. ¿Por qué? Porque reducen la incertidumbre y porque van mostrando el camino. Hermanos, no temamos ser honestos con nuestros hijos, no importa la edad que ellos tengan, obviamente hay una manera y hay una sabiduría que hay que pedirle al Señor, pero no hay ningún tema que no se pueda hablar con ellos. Ellos merecen saber lo que ocurre en la familia. Ellos se dan cuenta cuando los padres están angustiados y lo mejor que los padres pueden hacer es decirles, tenemos esta situación, le estamos pidiendo a Dios, oremos juntos. Y cuando están felices también es importante, porque eso es ser hijo. Y algo interesante, y aunque hoy es el Día del Padre, pues la Biblia no deja fuera a la madre y los proverbios dicen la instrucción del padre y la enseñanza de la madre. Y pues Salomón tampoco deja fuera a la madre. Él dice tierno y único a los ojos de mi madre, porque hay un complemento entre el padre y la madre para que el hijo se sienta hijo. Y de alguna manera desde la madre y desde ambos, el hijo se sintió amado con ternura. Él fue reconocido en su individualidad. Eso es importante, hermanos. Los niños deben de sentirse amados, deben de ser reconocidos en su individualidad, en sus diferencias con sus hermanos. Se sintió visto, su existencia fue validada. Hace un tiempo, ¿verdad? Se pusieron de moda o se hicieron ver los famosos Terian, ¿verdad? Adolescentes que sintieron la necesidad de llamar la atención y se identificaron con animales. ¿Por qué? Porque no fueron vistos por sus padres. Y llegaran
y son llevados hasta ese extremo para ser vistos. Es importante para el padre validar la existencia, el valor de sus hijos y para la madre también, ¿verdad? Algo interesante, una tarea también de los padres es enseñarles a los hijos a identificar y gestionar sus emociones, no reprimirlas. Es importante animarles a los niños a ser autónomos, a hacer las cosas por sí mismos, que se sientan vistos, escuchados, que sientan que tienen voz, que se sientan que pertenecen, que tienen una función, un rol importante en la familia. Se fomentó su curiosidad y creatividad. Es parte de la tarea de los padres invitarles a los hijos a preguntar, a desarrollar, a todo. Hay que dejar que se frustren en algún momento, que se aburran, porque eso fomenta su creatividad y su aprendizaje. Y se sintió hijo y amado porque recibió una retroalimentación honesta sobre sus fortalezas y sus áreas de mejoras. Una retroalimentación honesta, hermanos, no es decirles, eres lo mejor en todo, no, es decirle, es mejor decirle, eres bueno en esto y en esto no tanto. Algo honesto, no pasa nada. Enseñarle al hijo que no pasa nada si en algo no es tan bueno como quisiera ser, porque todos tenemos diferentes habilidades y talentos. Pero regresando al rol del padre, aunque es una misma palabra, yo pondría que el rol del padre, ya específicamente del padre, en la Biblia se centra a instrucción, disciplina y corrección, que están unidas en un mismo concepto, pero que de alguna manera, al menos en español, podemos entenderlas un poco diferentes, ¿verdad? Las tres nos hablan de ese proceso de formación que busca preparar a los hijos para los desafíos de la vida. Veamos estos pasajes. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La palabra instrucción aquí es musar, la palabra enseñanza es Torah, el contenido de la instrucción, también la ley. Vean Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Otras versiones dicen en la instrucción y amonestación y disciplina. ¿Por qué? Porque ahí vemos que aunque es una, también tiene diferentes términos. Proverbios 13:24 y está también la corrección. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinar. Ahora, aquí tenemos que recordar el tema de la disciplina del Señor, ¿verdad? Disciplinar no es condenar, no es culpar, no es aislar. Disciplinar es formar, disciplinar es, ahorita voy a dar otra manera en que yo creo que nos va a ayudar a entenderlo. Proverbios 19:18, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Estos dos últimos son fuertes, hermanos, porque está diciendo que no corregir al hijo es no quererlo y que amarlo es disciplinarlo. Y vean el 19:18, corrige a tu hijo porque hay esperanza para que sea librado de la muerte. Y si no se corrige, es fuerte lo que está diciendo. Se está haciendo cómplice de su muerte. Proverbios 6:20 y 23, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Vean que nuevamente aquí cambia la palabra instrucción por mandamiento y dice, porque el mandamiento, obviamente ahí el mandamiento del padre, lámpara, la enseñanza de la madre luz y camino de vida a las represiones de la instrucción. Muy interesante porque claramente hay mandamiento, hay enseñanza y hay reprensiones, hay instrucción, hay disciplina y corrección. El mandamiento es básicamente una regla autoritaria, un sistema ético que resume la ley moral. Y entonces yo lo puse para de una manera fácil de entender, yo puse estas tres maneras de entenderlo. Instrucción, yo lo tomaría como el mandamiento, como el mostrar el camino, como el enseñar a los hijos el sistema de valores. Es principalmente hablar palabras, transmitir conocimientos, establecer reglas, advertir contra peligros. La instrucción es ese tiempo donde solo estamos hablando, donde estamos
instruyendo, donde estamos mostrando el camino. Luego está la disciplina y la disciplina yo la explicaría como el trabajo de entrenar a los hijos para mantenerse en el camino. La disciplina se enfoca más en esos ejercicios y en esas circunstancias donde se está buscando mejorar el autocontrol del hijo, se está buscando formar el carácter necesario para elegir lo correcto y rechazar lo incorrecto. Es algo que se va haciendo en el camino cuando el hijo elige lo correcto y la corrección, muy ligada, obviamente las tres están muy ligadas, es cuando el hijo se desvió del camino o hizo una acción equivocada o tomó una decisión equivocada y se le hace volver al camino. Por supuesto, esa corrección a veces, no siempre, puede incluir consecuencias dolorosas, ¿verdad? En algún momento van a ser solo palabras y en algún momento van a ser límites, en algún momento va a ser limitación de algún juego y en algún momento puede ser también el uso de la vara, ¿verdad? Pero todo esto debemos de recordarlo dentro de un ámbito de amor. Porque siempre que la Biblia habla de corrección y de disciplina, sobre todo el libro de Proverbios, habla del amor. Debe ser evidente cuando un padre corrige a su hijo que le ama y debe de recordarse. Te corrijo porque te amo, porque quiero lo mejor para ti. Eso es importante, hermanos. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa instrucción? Y obviamente, principalmente el contenido de la instrucción que los padres deben dar a los hijos es el temor del Señor. Pero veamos un poco. Segunda parte de Proverbios 4 al 7, dice, entonces él me enseñaba y me decía, vean lo que el padre le enseñaba al hijo. Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Luego Proverbios 15, 32 y 33. El que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. ¿Qué le enseña el padre al hijo? Le despierta interés en la sabiduría, le enseña que la sabiduría solo se aprende por medio del temor del Señor, le hace reprensiones para que vaya entendiendo. Es interesante porque en Proverbios 4 claramente es Salomón hablando. ¿Y por qué Salomón? Casi que es como si Salomón estuviera explicándonos por qué cuando Dios se le presentó y le dice, pídeme lo que quieras, él pidió sabiduría, porque él se recordó de estar sentado a la par de su padre, el rey David, y de su padre diciéndole, no hay más importante cosa que la sabiduría. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando Salomón pidió sabiduría, Dios se agradó de su petición. Lo dice claro en Primera de Tres Reyes. Y por eso le dijo que porque había pedido sabiduría, él le daría también riquezas, bienes y gloria como ningún otro, ni antes ni después de él. ¿Y cuál es la única manera de adquirir sabiduría? Por medio del temor del Señor. Por eso los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos a amar a Dios, a adorar a Dios, a conocer a Dios, a relacionarse con Dios. Algo interesante es con qué instruye el padre al hijo. ¿Cuál es el contenido de la instrucción del padre y de la enseñanza de la madre con la que son invitados, según Proverbios, a ver a los hijos? Aquí me salgo de Proverbios, pero claramente en el contexto bíblico, Isaías 38, 19 dice, el que vive es el que te da gracias como yo lo hago. El padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. Deuteronomio 6, 5 y 7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Miren, hermanos, para que el padre pueda cumplir la tarea de ser padre, primero tiene que conocer él a Dios. Y primero tiene que interiorizar la palabra de Dios en su corazón, hacerla suya.
Antes dice, vean, estas palabras deben estar primero sobre tu corazón. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos y les hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando antes del camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es aquello con lo que el Padre instruye al Hijo? La fidelidad de Dios y las palabras de Dios, la ley de Dios, las escrituras. ¿Por qué? Porque las está estudiando y porque las está aprendiendo. ¿Y en qué momento el Padre instruye al Hijo? O sea, no negamos que es un buen momento que haya un tiempo de discipulado, de oración familiar, de comunión familiar. Eso es excelente. Pero no esperemos únicamente ese momento para hablarle algo a la palabra al Hijo. Aquí lo que Deuteronomio nos está diciendo es que el momento de instruir a los hijos es todo momento, no solo es la hora de la clase, es en toda circunstancia. Cuando te acuestes, cuando te levantes, o sea, al viajar, al comer, al iniciar, al terminar el día. Nosotros debemos de constantemente estarle, los padres deben constantemente estar enseñando a sus hijos la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es el objetivo de esta instrucción paternal de los padres a los hijos? Vean el ejemplo de Abraham, Génesis 18, 18, 19, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que vean, para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Una de las características de Abraham en la Biblia es que Abraham es el ideal del Padre. Dios le cambia el nombre y le pone padre de multitudes. Y en el Nuevo Testamento Abraham es enseñado como el padre de la fe, como el padre de los creyentes. Y él es padre de los circuncisos y de los incircuncisos. Y él es padre de los que creen, sean judíos o griegos, nos dice Pablo en Romanos y en Gálatas. Abraham es un padre ejemplar, pero vemos cuál era la tarea encomendada por Dios a Abraham. Enseñarle a sus hijos a guardar el camino del Señor, que hicieran juicio y justicia. Guardar el camino del Señor es lo mismo que hacer o que practicar la justicia, el juicio, el derecho. Y es muy interesante porque si vemos el final del verso 19 dice, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Qué está mostrando, hermanos? El Señor quiere cumplir sus promesas en nuestros hogares, pero Él necesita, o sea, nos toca a nosotros propiciar el ambiente y preparar los corazones para que las promesas del Señor se cumplan. Dios quiere cumplir y Dios cumplió en Abraham las promesas, pero él cumplió su tarea y la responsabilidad, la labor que el Señor le asignó como padre. Ahora queda la pregunta, ¿qué es practicar justicia y juicio? Y el libro de Ezequiel, Dios nos da una respuesta, no es una respuesta, no es la única respuesta, pero es una respuesta que nos da una buena idea. Veamos Ezequiel 18, 5 al 9. Pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia no come en los santuarios de los montes ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. No deshonra a la mujer de su prójimo ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ese hombre no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda. No comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre con ropa al desnudo. No presta dinero a interés, ni exige con usura, retrae su mano de la maldad, hace juicio verdadero entre hombre y hombre. También anda en mis estatutos y mis ordenanzas, obrando fielmente. Ese hombre es justo, ciertamente vivirá, declara el Señor. ¿Qué es lo que el padre deberían de enfocarse principalmente en enseñar a los hijos? No practicar la idolatría, es decir, reconocer los ídolos y enseñar que hay cosas que van a pelear en nuestro corazón por tomar el lugar de Dios y hay que mantenernos alejadas de ella. ¿Qué debería de enseñarle los padres a los hijos? El amor y el respeto a todas las demás personas, no deshonrar, no oprimir, no robar a nadie.
¿Qué otra cosa deberían de enseñarle los padres a los hijos? Ayudar al necesitado, a darle pan al hambriento, ropa al desnudo, a no buscar sacar ventaja de la necesidad de alguien cuando nos pide prestado dinero y principalmente a buscar ser fiel al Señor y su palabra. Ahora, yo quiero mostrarles también en el libro, en la escritura, tres medios de instrucción. Hay tres medios de instrucción que Dios le entrega a los hijos. Uno es la historia, se refiere a la narración de relatos, otro es el ejemplo, muy, muy importante, y otro es la relación de amor y confianza. Veamos la importancia de la historia. Éxodo 13, 8 y 9 dice, lo harás saber a tus hijos. Aquí está el Señor instituyendo la celebración de la Pascua, la celebración de la salida de Egipto de forma milagrosa. Y dice Éxodo 13, 8 y 9, lo harás saber a tus hijos en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto? Les dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de casa de servidumbre. Muy interesante porque Dios le está diciendo a los padres que le cuenten a los hijos y le está diciendo, ¿sabes cuál es una de las bendiciones que tiene el padre? Que se ve obligado a recordar la palabra del Señor y a que la palabra del Señor esté en su boca para enseñárselas a los hijos. Y aquí entra, hermano, este llamado no es solo para los padres, este llamado es para todos los creyentes. Todos los creyentes deberíamos de estar compartiendo la palabra del Señor con otros. ¿Para qué? Para que esa misma palabra también nos llene a nosotros y también para que esté en nuestra boca y también para que ministre nuestro corazón y también para que nuestra mente sea constantemente renovada. Pero algo interesante es que el Señor estableció cuando tu hijo te pregunte. Y algo muy interesante es que los judíos dijeron, y si mi hijo no me pregunta, pues vamos a organizar la fiesta de la Pascua de tal manera que el hijo pregunte. Y en la celebración de la Pascua judía, hay un momento en la noche donde ellos celebran la Pascua y celebran, y entonces se le obliga al niño más joven, que ya sabe obviamente hablar, a hacer cuatro preguntas para abrir y para dar esa oportunidad de hacer el relato del éxito. Estas preguntas están diseñadas para provocar que los padres cuenten la historia y recuerden la historia de la liberación de Israel de Egipto, tal como el Señor lo instruye en Éxodo. Entonces viene el niño y la primera pregunta que hace es, ¿por qué esta noche comemos solo pan sin levadura y no pan normal? Y entonces los padres le responden, porque debíamos salir con urgencia y no podíamos dejar fermentar el pan. Y esto nos recuerda, esto le recuerda a la familia la urgencia de la redención y la dependencia de Dios. Viene el niño y hace una segunda pregunta, ¿por qué esta noche comemos hierbas amargas? Y la respuesta es porque representa el amargo sufrimiento de la esclavitud de Egipto. Y esto busca que el niño tenga una conexión emocional con su historia, con su familia. La tercera pregunta es, ¿por qué esta noche mojamos los alimentos dos veces? Y la respuesta es porque pasamos del dolor a la esperanza. Y la última pregunta es, ¿por qué esta noche comemos reclinados? Porque en ese tiempo los esclavos comían parados y solo los libres comían reclinados. Y claramente la respuesta era porque ya no somos esclavos, sino somos libres. Hermanos, en la tradición judía las preguntas de los niños existen para que la historia de redención nunca sea olvidada. Yo sé que nosotros somos judíos y yo no estoy invitando a que celebren la Pascua a la manera judía, pero hay algo importante que nosotros sí podemos practicar y que los padres sí pueden practicar. Formulen preguntas para despertar la curiosidad en sus hijos y en sus nietos. Y pónganles a hacer preguntas. Y después denle las respuestas. Hermanos, hay muchas preguntas que podríamos hacerles a nuestros hijos que nos pueden llevar a enseñarles cosas importantes de la redención. Y hay preguntas que también es mejor que las hagan y respondan en casa antes de que en el mundo los ataquen con esas preguntas, como la pregunta de por qué hay maldad en el mundo.
Como la pregunta de por qué Cristo tuvo que hacerse hombre, por qué tuvo que morir en una cruz. Que nuestros hijos, hay que hacerles a nuestros hijos que pregunten o preguntarles nosotros y luego enseñarles por qué asistimos a una iglesia, por qué celebramos la cena del Señor. Y la respuesta claramente es porque el Señor nos mandó a recordar, así como a los judíos les mandó a recordar la historia de la liberación de Egipto, a nosotros nos mandó a recordar la historia de nuestra redención, la historia de su muerte en la cruz, la historia de la entrega de su cuerpo y de su sangre para salvarnos. Tengamos conversaciones, padres, nunca es tarde para tener conversaciones con sus hijos que les hagan a ambos crecer en el entendimiento de lo que Dios ha hecho y de lo que Él está haciendo. Entonces, un medio para instruir a los hijos es cuán importante es la historia, las preguntas, los relatos, las narraciones. Pero más importante, hermanos, es el ejemplo. Los hijos aprenden más por imitación que por escuchar, por observación que por instrucción. Proverbios 27 dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Qué está diciendo este proverbio? Que no hay mayor bendición para los hijos que tener un padre íntegro. ¿Y sabe qué significa íntegro? Que hace lo que dice, que hay coherencia entre su instrucción y sus acciones, que no le dice al hijo no robes, pero él estafa al mecánico o le roba al vecino, que no le dice al hijo no te enojes, pero él cuando se enoja estalla en ir. No, eso no es ser íntegro. Ser íntegro es ser coherente, ser recto, que mis palabras se relacionen con mis acciones. Cuán dichosos son los hijos de un hombre íntegro, de un hombre que modela con el ejemplo y que no quiere decir que no cometa errores, pero que en su integridad lo reconoce y pide perdón. El hombre, Proverbios 13:22, el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Y a veces entendemos, leemos este pasaje y decimos, sí, sí, es hombre bueno porque construyó casas y le dejó y hizo hasta 5 casas que le alcanzaron a los hijos. No, no, no. Hermano, realmente cuando lo vemos en el contexto de todo el libro de Proverbios, el legado más valioso, la herencia más valiosa de un padre no es la riqueza material, es su carácter, es un legado espiritual. ¿Por qué? Porque no hay mayor valor para los hijos que cuando observan a un padre que es bueno, que es bueno en su manera de tratar a su esposa, que es bueno en su manera de relacionarse con otros, que es bueno en la manera en que maneja el dinero, que es bueno para responder a la frustración, para honrar a Dios en medio de todos. El hombre bueno, su misma bondad de ser bueno en la herencia que deja a sus hijos. A veces no todos tenemos la posibilidad en la vida de dejar una herencia terrenal y es común el dicho en nuestro país o en nuestros países, mi hijo, yo no tengo nada que dejarte, pero te voy a dejar la educación. La herencia que te voy a dejar es tu universidad, la herencia, pero realmente más, aún más importante, y eso es algo bueno, y hay muchas historias, muchos casos donde gracias a Dios, pues los hijos sus padres no son profesionales, pero los hijos sí son y pues eso les ha permitido pues tener una mejor condición en la vida. Pero si no hay una herencia de bondad, esa misma riqueza, esa misma profesión, ese mismo éxito puede ser lazo para los hijos. Y por eso no solamente la mejor herencia es ni riquezas ni el estudio, sino el temor del Señor, la instrucción del Señor. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. ¿Cuál es la mejor manera en que un padre da refugio a los hijos? Cuando hay temor del Señor en él y cuando enseña temor del Señor a los hijos.
Ese es el mejor refugio. No es tener una casa llena de seguridad, no, el mejor refugio es el temor del Señor y también es el mejor escudo contra los lazos de la muerte. Entonces ya vimos la importancia de la historia, la importancia del ejemplo, pero también es muy importante, hermanos, una relación de amor y confianza. Porque sí, el padre es la cabeza del hogar. El padre es el que principalmente disciplina en el hogar. Eso es cierto bíblicamente. Pero eso a veces decimos, como es la cabeza, como él es todo, entonces se piensa que el padre debe ser duro, rígido, autoritario, capataz. Y no, el padre puede ser autoritario desde el amor y no desde el aislamiento, no desde el mal carácter, no desde la ira. Veamos Proverbios 3:12. Porque el Señor ama a quien reprende como un padre al hijo en quien se deleita. El padre también reprende a sus hijos, pero porque se deleita en ellos, porque los ama profundamente y porque en la reprensión les está mostrando el amor tan grande que les tiene. Los siguientes versos nos hablan mucho de alegría y esa alegría obviamente uno se alegra junto con otro, uno comparte alegría cuando hay una relación de confianza, cuando hay una relación de amor. Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahora, ¿por qué el hijo es sabio? Porque había una relación de amor y de confianza con el padre y el padre se alegra, disfruta el crecimiento del hijo en sabiduría. Proverbios 17:6. Corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son sus padres. Término corona habla de algo valioso. Y qué lindo, hermanos. Aquí ya, de hecho, hay varios abuelos que tienen nietos y digamos, los nietos de hermano Víctor son como una corona para él. eh, los nietos de Eric que viene en camino, ¿verdad? El primer nieto de Fabio, y qué bendición que van a ser una, pero la gloria de los hijos son sus padres. Entonces, hay un hijo que su hijo, o sea, el nieto está siendo de gran valor para el padre, pero también hay un hijo que su padre es un motivo de gloria, es un motivo de regocijo. Hay una relación que se mantiene generacionalmente de alegría, de confianza. ¿Por qué, hermanos? Porque el objetivo final, como he estado diciendo, no es simplemente producir hijos exitosos, obedientes. La verdadera meta es producir o guiar al hijo a que ame al Señor y que tenga temor del Señor. Un hijo puede obedecer externamente, pero aún así tener un corazón rebelde. Y por eso está el último pasaje, Proverbios 23, 24 al 26. El padre del justo se regocija en gran manera. Aquí hay un padre, su hijo es justo, y el padre se está regocijando. El que engendra un sabio se alegrará en él. Alégrese tu padre y tu madre y regocíjese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis mandamientos. Un buen padre, un padre sabio, le pide a un hijo su corazón. No quiere una obediencia externa solamente, quiere ver su interior. Pedir el corazón es enseñarle a analizar sus motivos, sus deseos, sus afectos, sus convicciones. Hermanos, la mayor alegría de un padre sabio, según Proverbios, es ver a sus hijos caminar en sabiduría. Y vemos que aquí los motivos de la alegría paternal no provienen del éxito económico, de la fama o del prestigio de los hijos, provienen de verlos temer al Señor, de vivir rectamente, de actuar con sabiduría y de honrar al Señor con sus vidas. La relación padre-hijo debe ser tan significativa que traiga alegría al corazón de ambos. Porque en estos versos vemos al padre alegrarse y al hijo alegrarse. También, ¿por qué? Porque el Señor usó esa relación padre-hijo para hacer crecer en sabiduría. El éxito verdadero de un hijo no es económico, sino moral y espiritual.
Y el padre sabio es aquel que encuentra su gozo en la madurez espiritual de sus hijos, que se goza cuando ve a sus hijos responder en arrepentimiento, responder en temor al Señor, aunque cometan errores. También la Biblia nos habla de que otro de los roles delegado por Dios a los padres es la provisión. Eso no lo podemos negar. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 5:8, pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y 2 Corintios 12:14, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga porque no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Es muy interesante porque claramente nos vemos. Pablo está diciendo que el padre es responsable de proveer y de atesorar para sus hijos, pero en la carta a los Corintios, él se está poniendo como un padre, a ellos los está poniendo como hijos, y el tesoro que está atesorando no es económico, porque usted sabe que Pablo no necesariamente, o sea, usted sabe la historia de Pablo, él no se dedicó a hacer negocios y a hacer una gran empresa para dejarle un montón de dinero a las iglesias que plantó. No, 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 él está hablando de un tesoro diferente que él se siente responsable de proveer para sus hijos. Y hermanos, yo también, digamos, como en un sentido como guía, en un sentido espiritual como padre, aunque la Biblia dice no llamen a nadie padre, porque uno es vuestro padre, que es el Padre de los cielos. Por eso yo no comparto cuando algunas le llaman padre al pastor, creo que no es, respeta las palabras de Cristo, pero sí sé que hay una responsabilidad y sé que también es mi responsabilidad proveer para ustedes. Ahora, ¿cómo yo proveo como pastor o como en la paternidad espiritual? Pues preparándome, estudiando, analizando la escritura, orando. ¿Para qué? Para que esto que yo comparto sea de valor para ustedes. Entonces ahí es donde vemos que estos pasajes nos muestran que también una madre puede proveer esta riqueza para sus hijos, también un amigo puede proveer ese tipo de riqueza para un amigo, para un discípulo. Entonces, aunque ese mensaje va para los padres, nos aplica y nos toca a todos. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad en nosotros de atesorar y de compartir con otros los regalos, los tesoros que Dios nos ha dado. Y no hay mayor tesoro que conocerle, que crecer en el conocimiento de Él, que tener experiencias con Él, que ser transformados por Él. Entonces ahí sí hay un rol de provisión, pero no se limita a lo económico. Y un último rol que quiero enseñar en esta mañana es el rol de dirección. Y hay un pasaje aquí en 1 Timoteo 3, 4 y 5 que lo puse en dos versiones, que este pasaje está dentro de los requisitos de Pablo para los ancianos o para los pastores. Y dice 1 Timoteo 3, 4, 5 que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? 1 Timoteo 3, 4 y 5, pero ahora en la nueva traducción viviente dice, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia del Señor? Pablo claramente aquí no, Pablo no está poniendo como un requisito de que el pastor tenga hijos, pero si tiene hijos en la evaluación de su capacidad de liderazgo, la pregunta no es, ¿tiene hijos perfectos? Sino la pregunta es, ¿sabe dirigir a sus hijos? ¿Sabe enseñar? ¿Sabe corregir? ¿Sabe mantener el orden? ¿Sabe ganar el respeto de su familia? ¿Por qué? Porque las relaciones hermanos, con la familia y con las personas cercanas son la primera prueba de si alguien tiene capacidad pastoral. Ustedes saben que yo todavía no tengo hijos biológicos, pero de alguna manera cuando se me hizo la evaluación, se me evaluó si yo tenía la capacidad de dirigir a otros. Y claramente pues yo he tenido la oportunidad, por la gracia de Dios, de discipular a muchos, de dirigir a otros. Y algo que quiero resaltar aquí es que a veces se malinterpreta esto, que dice que tenga sus hijos sujetos con toda dignidad y nos imaginemos a alguien que los hijos ni hablan ni se mueven porque están ahí sujetos a él no, es algo interesante porque cuando la Biblia dice mujeres sujétense y que sus hijos estén sujetos, la palabra
someterse o sujetarse no es la misma palabra que obedecer ciegamente. La palabra obedecer solo se usa para los esclavos. A los esclavos se les dice obedezcan a sus amos, pero la palabra sujeción es seguir voluntariamente. Las mujeres no son llamadas a ver al esposo como un capataz, sino a descubrir en él ese líder que Dios está formando y a seguir ese líder que Dios está formando y también hasta animarle cuando no es un líder muy a la cosa de Dios, decirle, es que aquí puedes dar más, aquí puedes ser más obediente a Dios. También las mujeres y las esposas tienen voz para retroalimentar a sus esposos como los hijos tienen voz para retroalimentar a sus padres. Sujeción en dignidad es una sujeción que no surge del miedo, que no viene por la ira, por la coerción. Tampoco viene por la indiferencia y la alta tolerancia, sino que lo que está diciendo es que se vea que él con dignidad está instruyendo, está siendo ejemplo, está amando, está siendo paciente y entonces a los hijos les es fácil seguirlo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que un buen padre, que un buen líder de su casa le facilita a sus hijos seguirlo. ¿Por qué? Porque su misma justicia, sabiduría y amor le hacen reconocerlo. Hermanos, el verdadero líder no es el que impone su autoridad, sino es aquel que lleva a los demás a reconocer su autoridad, simple y sencillamente porque se dan cuenta que es un buen líder. Y eso debería de verse en un buen padre, así como en un buen pastor y así como en cualquier otro tipo de líder. Con toda dignidad muestra que la autoridad se ejerce de manera noble y respetable, reflejando el carácter de Dios como Padre. Y también está este pasaje que vimos en la lectura bíblica. Dice, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Hermanos, una flecha no cumple el propósito solamente por existir. Una flecha es un arma que debe ser fabricada cuidadosamente, que es enderezada, que es afilada, pero que está para ser dirigida y lanzada hacia un objetivo. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que los padres no son llamados únicamente a dar alimento y protección de sus hijos, sino que parte de la instrucción que ellos dan está para formar el carácter, la fe y la sabiduría de sus hijos, pero también está el prepararlos y lanzarlos para cumplir los propósitos de Dios. En cierto sentido, la misión de un padre es apuntar, entrenar y también soltar. La flecha no la tiene el guerrero en la mano toda la vida. Hay un momento donde la suelta, hay un momento donde los padres también sueltan a sus hijos, porque cumplen la mayor de edad, porque se van a la universidad o porque se casan, porque deciden hacer su familia. Pero mientras llega ese momento, el padre está transmitiéndole a sus hijos sabiduría, fe, convicciones, temor del Señor, para que luego ellos puedan continuar su recorrido. Lo que nos muestra este pasaje es que los padres están llamados a invertir en la próxima generación. Y la pregunta aquí es, ¿estás formando en tus hijos? ¿Estás invirtiendo en tus hijos? ¿Y qué legado espiritual estás dejando en tus hijos? Una iglesia saludable también es una iglesia que no solo reúne creyentes, sino que prepara a los creyentes como flechas para ser enviadas, para cumplir el llamado que Dios ha hecho para ellos, para ir y alcanzar a otros, para usar sus dones, para edificar la iglesia y para la gloria de Dios. ¿Cuán importante es la paternidad en el plan de redención divino? Algo interesante es que hubieron profecías que se dieron que vendrían con la venida del Mesías, y Malaquías 4, 5 y 6 nos muestra una de ellas diciendo, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y iría a la tierra con maldición. Hermanos, el pecado ha traído división en las familias y ha hecho alejarse el corazón de los padres de los hijos, pero una de las cosas que trae el Evangelio es que Dios restaura y hace volver los corazones. Esto se empieza a cumplir y la
interpretación que se da de la profecía de Juan el Bautista nos ayuda a entender un poco qué significa el ir adelante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El hecho que un corazón se vuelva no solamente es el hecho que se reconcilien, es el hecho que se abandone la desobediencia y se abrace la justicia. Y por último, ¿cómo ser padres más sabios? Hermanos, no hay mejor ejemplo que el ejemplo del Padre Celestial. Y Jesús contó una historia para mostrar un poquito del carácter de ese Padre Celestial. Dice que este hijo, levantándose, fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. La historia no nos cuenta toda la historia, pero seguramente aquí hubo un padre que instruyó, que proveyó y que cuidó a sus hijos. Y hubo hijos que tomaron sus propias decisiones y que no valoraron esa instrucción, y uno de ellos es este. Pero la semilla que había sido sembrada dio a luz y en algún momento él reconoció que era mejor volver, que tal vez ya no era digno de ser llamado hijo. Pero cuando él decide volver, el padre va y corre hacia él y se echa sobre su cuello y lo besa y le prepara fiesta. Hermanos, la imagen de esta parábola nos muestra un padre no con hijos perfectos, sino un padre sabio, que aunque sus hijos le fallen y le decepcionen, está siempre dispuesto a amarlos, a instruirles y siempre mantiene una relación de amor, de confianza, de manera que se le facilita alegrarse por ellos. Vivimos vidas imperfectas en medio de un mundo quebrado, donde tal vez hemos fallado como hijos, hemos fallado como padres, pero hay redención en Dios, hay perdón en Dios. Y hoy como hijos somos esos hijos que reconocemos que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero a quienes el Padre siempre abraza, siempre recibe, siempre prepara fiesta y siempre quiere seguirnos instruyendo. Para terminar, hermanos, ¿estás agradecido con Dios por tu Padre? Y si tienes varios, porque puedes tener un padre biológico y un padre adoptivo y un padre, tal vez, estás agradecido con Dios porque aunque es como humano falible, en algún momento veló por ti, te dio algún consejo, proveyó para tus necesidades. Pero segundo, ¿has perdonado a tu padre por los errores que sus limitaciones y su pecado le llevaron a cometer? A mí, mi padre, me falló. Seguramente a muchos de ustedes también, pero el Señor nos llama a perdonar a nuestros padres. Y este es un buen día para darle gracias a Dios por nuestro Padre y para honrarlo. Pero más importante, ¿eres consciente que nuestro principal y verdadero Padre es el Padre Celestial? Y si eres padre, pedirás su ayuda para ejercer tu paternidad y ser un padre más sabio de aquí en adelante. Y si eres hijos, dejarás que el Señor haga volver tu corazón hacia tu Padre y te ayude a honrarlo, porque hay un mandamiento, hermanos, de honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Pongámonos de pie. Señor, en esta mañana queremos darte gracias cada uno en lo personal por el Padre que tú nos diste y por aquellas personas que fungieron en nuestra vida como una figura paterna. Algunos de nosotros ya nuestro Padre no está vivo, pero queremos pedirte que nos ayudes a honrarlo, a amarlo, a perdonarlo por los errores que cometió.
También, Señor, estamos orando por los padres, por los que son y serán padres, pidiéndote, Señor, que les ayudes a siempre instruir, amar, guiar y velar por el bienestar y por el temor del Señor de sus hijos. Bendice a hermano Víctor, bendice a Fabio, bendice a Eric, bendice a Juan Pablo, bendice, Señor, a quienes tú les has regalado el regalo y les has dado la responsabilidad de instruir, de amar, de guiar a sus hijos. Gracias, Señor, porque nunca es tarde para que ellos puedan lanzar a sus hijos hacia el cumplimiento de su propósito como flechas en las manos del guerrero. Señor, hoy todos también como iglesia te adoramos a ti como nuestro Padre Celestial y te damos gracias por habernos adoptado como hijos tuyos. Haznos hijos más sabios y padres más sabios, Señor. Te lo suplicamos en esta mañana en el nombre de Jesús.